Esa egua fue vendida por 2 millones y nadie entendía por qué. Lo que sucedió después fue tan desconcertante que dejó a todos en silencio. Una verdad oculta, una historia que nadie se atrevía a contar. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¡No, no, no!, gritó doña Teodora soltando la soga que se le escapaba entre los dedos como agua. La vaca, su única vaca preñada, acababa de tumbar el alambre suelto del corral y corría hacia el maizal recién sembrado. La mujer, de espalda encorvada y manos curtidas, corrió tras ella entre jadeos, pisando lodo, esquivando piedras, mientras el sol ardía como una plancha en su nuca. «¡Maldición, Justina! ¿Por qué ahora?», exclamó tropezando con una raíz y cayendo de rodillas. El polvo se le metió en la boca, tosió, escupió tierra, volvió a ponerse de pie. El aire olía a maíz tierno y estiércol caliente. El zumbido de los insectos rebotaba en el silencio de la mañana, interrumpido solo por su respiración forzada y el mugido lejano del animal. Una hora después, con la camisa empapada en sudor y los dedos sangrando de tanto jalar soga, logró encerrar a la vaca de nuevo. Se quedó un momento apoyada en la cerca rota, con el pecho subiendo y bajando lento. «Esto no es vida», murmuró. Su voz temblaba, pero no por cansancio, sino por esa rabia que se guarda detrás de los dientes. La finca, antes verde y fuerte cuando su esposo vivía, ahora era un terreno cansado, con surcos desparejos y una cerca remendada con trozos de lámina oxidada. El maíz apenas brotaba. El pozo se secaba más rápido cada mes, y en la radio lo único que se oía era cómo los vecinos celebraban la llegada de tractores nuevos, comprados con créditos del gobierno. Ella, en cambio, tenía una mula coja y una carretilla de madera rota. Cruzó el patio hasta la cocina, arrastrando los pies, cuando un ruido seco la hizo girar. Un camión blanco, polvoso, se detenía frente a su entrada. Bajó Silvestre, su sobrino, con el ceño fruncido y el celular en la mano. «Tía, ya basta con este circo. ¿Viste lo que están haciendo los de enfrente? Ya tienen maquinaria para sembrar en 2 días lo que usted tarda en 1 mes. Yo no me meto en lo de ellos, Silvestre. Esta tierra se siembra con fe, no con fierros», respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. Silvestre suspiró. Se quitó el sombrero, su tono cambió. «Escuche, don Horacio dice que aún está dispuesto a comprar el terreno. Le ofrece buen dinero. Con eso podría irse al pueblo, vivir tranquila. Ya no tiene por qué seguir matándose aquí. ¿Y para qué quiere él este pedazo de tierra reseca?». Silvestre bajó la mirada incómodo. «Va a expandir su cultivo. Maíz híbrido, del bueno. Dice que esto vale por el agua subterránea». Teodora apretó la mandíbula. «Dile que no. Esta tierra tiene nombre. Aquí está enterrado tu tío. Y mientras yo respire, aquí me quedo». Silvestre la miró en silencio por unos segundos. Luego, sin decir más, subió al camión y se marchó. Al quedarse sola, Teodora caminó hacia el viejo árbol de guamúchil al fondo del corral. Se sentó en la piedra donde solía platicar con su difunto esposo y sacó del bolsillo una pequeña medalla de San Isidro Labrador. «Dame fuerzas», susurró, «porque siento que esta tierra ya no me quiere». Fue entonces cuando lo oyó. Un crujido seco, un relincho, luego el galopar apresurado de pezuñas contra la grava. Teodora se puso de pie, alerta. Una silueta apareció al borde del camino, una egua salvaje, sucia, con espuma en los belfos y ojos desorbitados. La bestia se tambaleaba, con una de sus patas cojeando. Detrás de ella, nada, nadie. La mirada de Teodora se cruzó con la del animal por un segundo eterno. Ninguna se movió. El viento levantó polvo entre ambas, y sin saber por qué, Teodora dio un paso al frente. El sol ya empezaba a caer cuando doña Teodora salió a tender la ropa. Las camisas, los calzones viejos, la toalla rota, todo colgaba de un mecate flojo que crujía con el viento.
En el fondo, los maizales crecían desparejos, como si hasta las plantas dudaran de tener futuro. A lo lejos, del otro lado del cerro, el zumbido constante de motores interrumpía la calma. Un rugido metálico firme que no parecía tener fin. «Otra vez esos tractores», murmuró sacudiendo la camisa del difunto Manuel, que aún olía a tiempo pasado. El ruido venía del rancho El Espejo, propiedad de don Horacio, el hombre más rico del valle. Su hacienda no era una casa, era una declaración. Paredes recién pintadas, camionetas que brillaban como espejos y empleados que se movían como piezas de ajedrez. Allí no se sembraba maíz, se cultivaba oro. Ese día había una fila de visitantes en la entrada del rancho. Vendían equipos, ofrecían tecnología, todos queriendo un pedazo de la fortuna del patrón. Él, con su sombrero blanco y botas lustrosas, observaba desde el balcón como un rey. «¿Y esa bestia?», preguntó uno de los ingenieros, señalando una silueta negra en la distancia. Era Maya, la egua, asomándose apenas desde el terreno de Teodora. A pesar de estar flaca y sucia, tenía un aire extraño, como si supiera que la miraban. «No es de aquí», dijo don Horacio con una sonrisa torcida, «pero ya veremos cuánto dura ahí». Mientras tanto, en la cocina de Teodora, el comal estaba encendido. El aroma a tortilla recién hecha llenaba el aire, y Maya, como si ya fuera parte de la familia, se acercaba cada vez que olía comida caliente. «No más te falta hablar», dijo Teodora, lanzándole una mirada mientras amasaba. «Pero no te encariñes, no tengo cómo mantenerte». Justo entonces se oyó un golpe seco en la puerta. «Silvestre». «Tía, tenemos que hablar». Entró sin esperar invitación, como quien cree que todavía tiene derecho. Llevaba un folder amarillo bajo el brazo. «¿Ahora qué?», preguntó ella, secándose las manos en el delantal. «Esto es en serio. Don Horacio está dispuesto a triplicar la oferta. Quiere tus tierras, ya. Dice que está por ampliar su producción de maíz orgánico y necesita todo el terreno disponible». Teodora lo miró largo rato. Él evitaba su mirada. «¿Y tú qué ganas con todo esto, Silvestre?». El joven tragó saliva. «Me ofreció trabajo fijo, administrador del rancho. Es mi oportunidad, tía. Y usted ya no puede con esto sola». Hubo un silencio espeso. Afuera Maya pateaba la tierra, inquieta. Teodora sintió cómo el corazón se le apretaba en el pecho, pero no mostró nada. «¿Crees que no puedo porque estoy vieja?», preguntó con voz serena. «No es eso, es que ya no tiene sentido seguir aferrada. Esa egua, las vacas flacas, el maíz que no crece, ¿para qué seguir?». Teodora se acercó despacio hasta estar frente a él. «Silvestre, esta tierra no es negocio, es historia. Aquí sembré con tu tío, aquí naciste tú. ¿Y tú quieres que lo venda como si fuera chatarra?». «Es que ya no somos los mismos», gritó él de pronto. Se le quebró la voz, bajó la mirada. «Yo solo quiero una vida mejor». Ella lo observó en silencio. Luego, como si no hubiera pasado nada, volvió al comal, volteó las tortillas y dijo: «Te entiendo. Pero si te vas a vender, no uses mi nombre, porque yo de aquí no me muevo». Silvestre recogió el folder con rabia, salió sin despedirse y dio un portazo que hizo temblar las paredes. Ya de noche, Teodora salió al corral. Maya seguía despierta, de pie, mirando hacia la oscuridad del camino. El cielo estaba cubierto de estrellas y el viento traía olor a tierra húmeda. «Estamos solas, muchacha, pero no vencidas». Y entonces, sin previo aviso, Maya levantó las orejas y relinchó con fuerza, como si algo o alguien estuviera acercándose desde la sombra. Doña Teodora volteó, inquieta. Nada se veía, pero algo se sentía. La bruma de la mañana todavía no se levantaba cuando doña Teodora salió al camino con el costal al hombro. Iba rumbo al pueblo a cambiar huevos por sal y unas pastillas para el reumatismo. Cada paso era un esfuerzo, pero en su cara no había queja, solo esa seriedad de quien aprendió a seguir caminando aunque el mundo pese. A medio camino, justo donde el monte se abre en una curva, el silencio se quebró de golpe. Un relincho agudo,
seco, como de dolor. Se detuvo en seco. Entre los matorrales a un costado de la carretera, una figura oscura se retorcía con esfuerzo. Era una egua huesuda. El pelaje cubierto de lodo y sangre seca, tenía una de las patas traseras doblada de forma extraña y los ojos abiertos como si buscara una salida que no encontraba. «¡Ay, criatura!», susurró Teodora, dejando caer el costal. Se acercó con cuidado, sin hacer ruido, como si hablara con una sombra. La egua no se movió, pero su respiración era rápida, agitada. «¿Qué haces tú por acá? Esto no es tierra para andar suelta». Miró alrededor. No había nadie, ningún rastro de jinete ni huellas frescas. Solo ella, la egua y el canto distante de un gallo madrugador. El animal hizo un intento por levantarse, pero gimió de dolor y cayó de lado. «No, no te muevas». Tranquila, tranquila». Teodora sacó de su morral una cuerda, la misma con la que ataba el costal, y se agachó lentamente. Amarró con cuidado la soga al cuello del animal, como si le pusiera un rebozo. La egua no opuso resistencia. Media hora después, y con la ayuda de una carretilla vieja que encontró en un rancho abandonado, logró arrastrarla hasta su propiedad. El trayecto fue lento, lleno de jadeos y maldiciones en voz baja. «Estás loca, Teodora», le dijo su vecina Chona al verla llegar con el animal herido. «¿Y si está enferma? ¿Y si es de alguien? Mira que por menos han acusado a otros de robo». «Pues que vengan a reclamarla», respondió ella sin detenerse. «Pero mientras esté aquí, va a comer y a sanar». La instaló en un rincón del corral. Le limpió la herida con agua tibia y le habló bajito, como quien arrulla a un bebé. «No sé por qué viniste, pero algo me dice que no fue casualidad». Los días siguientes fueron de paciencia y esfuerzo. Le llevó zacate seco, le lavó las patas y se sentaba a leerle pasajes del Evangelio como hacía con su esposo en vida. La egua comía poco, pero observaba mucho. Sus ojos, grandes y oscuros, seguían cada movimiento de Teodora como si entendiera todo. Una mañana, al verla de pie junto a la cerca, con las orejas erguidas y la mirada fija, Teodora la nombró. «Te vas a llamar Maya, porque apareciste como un misterio, y yo no sé de dónde saliste». A partir de ese día, Maya empezó a seguirla por el patio. No trotaba, pero caminaba despacio, cojeando menos, acercándose más. «Se encariñó contigo», dijo Chona un día, apoyada en el cerco. «Pero no te emociones, es salvaje, y los salvajes siempre se van». Teodora no respondió. Siguió barriendo el patio, mientras Maya la miraba desde la sombra. Esa noche, mientras comía frijoles con chile, pensó en la egua, en lo rápido que llenó un espacio que ni ella sabía que tenía vacío. Pensó en Manuel, en cómo le habría gustado verla cuidar de un animal así. Luego se le cruzó otra idea. ¿Y si de verdad alguien la buscaba? ¿Y si era de don Horacio? Pero algo en su pecho le decía que no, que Maya no era de nadie, que había llegado porque así debía ser. Fue justo en ese momento que la egua, desde el corral, relinchó con fuerza. No un quejido, no un lamento, era un llamado. Teodora se levantó de golpe. Afuera, el viento soplaba raro. El cielo tenía una franja anaranjada que no era del sol ni de luna. Y Maya, con la cabeza alta, miraba hacia la carretera. Doña Teodora apretó el rebozo entre sus manos. El misterio apenas comenzaba. Esa madrugada, doña Teodora no durmió. La luna, redonda como un comal, se colaba por la ventana e iluminaba las paredes de adobe con una luz pálida y temblorosa. Afuera, el silencio se rompía por los pasos de Maya, que iba y venía en el corral como si buscara algo que no estaba. Teodora se sentó al borde de la cama, se envolvió el rebozo y miró hacia la puerta abierta. Le pareció escuchar otra vez aquel relincho, pero ahora sonaba diferente, como un suspiro largo, profundo, que traía memorias enterradas. Fue al baúl viejo de madera que guardaba bajo su cama. Ahí estaban los retazos de su vida con Manuel. La libreta de notas donde apuntaba los gastos de la siembra, una navaja oxidada y la foto descolorida de ambos frente a un surco recién sembrado.
Te habría encantado verla, viejo, susurró, pasando el dedo por el borde de la imagen. Tiene tu mismo genio y esa mirada de los que no se rinden. Se levantó, fue al corral y se acercó despacio. Maya estaba inquieta, pateando la tierra como si oliera peligro. En cuanto la vio, se calmó. «¿Qué tienes, criatura?», preguntó ella, poniéndole la mano en el cuello. La piel del animal estaba tibia, vibrante, como si llevara un rayo atrapado por dentro. Maya giró la cabeza de pronto y apuntó hacia la vieja noria abandonada al fondo del terreno. Teodora frunció el ceño. Esa noria llevaba años seca, olvidada, llena de ramas y piedras. Al día siguiente, desde temprano, la egua no se despegó de la entrada de la casa. Cuando Teodora salió con el balde para el pozo, Maya relinchó, suave, casi como un aviso. «Tú sabes algo, ¿verdad?», dijo la mujer medio en broma. Decidió entonces hacerle caso a esa extraña intuición. Fue hasta la noria con una pala, sin saber exactamente por qué. Al llegar, Maya se detuvo justo a un lado, mirándola fijo. Empezó a remover tierra. El primer metro no reveló nada, solo raíces secas y piedras. Pero al cavar un poco más, la pala golpeó algo duro. Sonó hueco. Teodora se agachó y escarbó con las manos. Era una caja de madera vieja, carcomida por los años. Al abrirla, encontró papeles doblados, húmedos, y una libreta con la letra de Manuel. También había una bolsa de cuero con monedas antiguas y una pequeña cruz de plata. Teodora se quedó helada. Esto lo escondiste tú, Manuel. ¿Pero por qué aquí? Las hojas, aunque borrosas por la humedad, hablaban de una deuda, una venta a medias, una promesa de regreso, fechas, nombres, incluso el de Horacio, escrito con tinta temblorosa. La cabeza le dio vueltas. Volvió a la casa con la caja bajo el brazo, Maya siguiéndola como sombra. En la cocina, sentada junto al fogón apagado, empezó a leer en voz alta lo que podía descifrar. «Si algo me pasa, que Teodora sepa que estas tierras no son de Horacio, que revise las escrituras del 82. Hay trampa», me amenazó. «No pude hacer nada sin ponerla en peligro». Las manos le temblaban. «Dios mío, me mentiste, Manuel, me lo escondiste todo», gritó, golpeando la mesa. Maya pateó el suelo afuera, inquieta. En ese momento, un golpe seco en la puerta la hizo brincar. Era Silvestre. «Tía, ¿todo bien?». La vi cavando desde el camino. «¿Qué pasó?». Teodora no dijo nada. Cerró la caja, la escondió detrás de la estufa y lo miró con una calma que le heló la sangre. «Todo bien, mijo. Solo estoy recordando cosas. Pero gracias por preocuparte». Silvestre, incómodo, asintió. Pero sus ojos, rápidos como los de una serpiente, recorrieron la cocina entera. Cuando se fue, Teodora se acercó a Maya, que no se había movido ni un centímetro. «Tú sabías. Tú me guiaste hasta ahí. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué estás queriéndome decir?». La egua bajó la cabeza y la empujó suavemente con el hocico. Y fue ahí, en ese pequeño gesto, que Teodora supo que no estaba sola. Ni en la lucha, ni en los recuerdos. Ese animal había llegado por algo, y no pensaba dejarla hasta que todo se revelara. El sol apenas calentaba el techo de lámina cuando Teodora salió al patio con el balde de agua. Maya ya estaba despierta, moviendo la cola y rascando la tierra con una de sus patas. Era un sonido reconfortante en medio del silencio que dejaba la soledad. «Buenos días, muchacha», dijo la mujer con una sonrisa cansada. «¿Dormiste bien?». Maya relinchó bajito, como si respondiera. A lo lejos se oyeron voces. Eran los vecinos, otra vez. El murmullo subía con tono de burla, como cuchicheos en misa, pero con veneno. «¿Ya vieron? La loca de la loma ya le habla al caballo como si fuera gente. Esa vieja se está quedando sola por necia. Cuida más a ese animal que a sí misma». Teodora los escuchaba, pero no les daba la cara. Solo alzaba el mentón y seguía con su trabajo. La tierra no espera, ni los chismes. Un rato después, mientras recogía leña detrás del gallinero, escuchó paso. «Silvestre». «Tía», dijo con tono seco, «ya me dijeron que andas sacando cosas de la tierra».
que cavaste en la noria y que ahora tienes escondido algo en casa. Ella se detuvo. El hacha entre sus manos bajó despacio. Lo miró, seria. ¿Y qué? ¿Ahora hasta me espías con los vecinos? No, pero me preocupa. Estás sola, con ese animal raro, haciendo cosas raras. Eso no es normal. ¿Y tú desde cuándo sabes lo que es normal?, respondió sin levantar la voz. ¿Desde que te hiciste amigo del que nos quitó la mitad del rancho? Silvestre apretó los labios. Miró a Maya, que lo observaba firme desde el otro lado del corral. Ese caballo no es común, se ve raro. No deberías tenerlo aquí. Podría ser peligroso. No me da miedo, dijo ella, acercándose al animal y poniéndole la mano en el cuello. Me da más miedo que la gente olvide lo que vale la tierra, lo que vale una palabra. Tú, por ejemplo. Silvestre bajó la cabeza. Murmuró algo y se fue sin decir adiós. Esa tarde, mientras ponía a hervir frijoles en el fogón, Teodora sintió el peso del día como pocas veces. No era solo el trabajo, ni el cansancio. Era esa sensación de estar nadando contracorriente, sin nadie que crea en ti. Se sentó en la mecedora, con los ojos fijos en la flama, cuando Maya se acercó y asomó la cabeza por la ventana. Teodora sonrió. ¿Y tú qué quieres? ¿Una tortilla? La egua metió el hocico, empujando suavemente su brazo. La mujer soltó una risa que hacía tiempo no salía de su pecho. «Ándale, no seas tragona». La noche cayó, y con ella vino el viento helado. Teodora salió al corral con una cobija vieja que le puso a Maya sobre el lomo. El animal se dejó cubrir sin moverse, sin protestar. «¿Sabes qué? Creo que ya no estás aquí solo por casualidad», le dijo en voz baja. «Eres lo único que no me ha fallado». Alzó la vista. Las estrellas titilaban como agujas en un costal de terciopelo. Recordó tantas noches como esa, cuando Manuel todavía vivía, cuando la finca estaba viva. «Si tú pudieras hablar, Maya, ¿qué me dirías?». La egua se acercó más hasta que su frente tocó la de Teodora. Un instante largo, sin ruido, sin miedo. Solo dos presencias encontrándose en medio del abandono. Y entonces, en ese momento exacto, se oyó un disparo, lejano, seco. Maya levantó la cabeza de golpe. Teodora también. ¿Qué fue eso? El sonido venía del lado del rancho de don Horacio. «Algo no anda bien», murmuró. El viento trajo un olor extraño, no a pólvora, no a muerte, pero sí a peligro. Teodora regresó a la casa con el corazón encogido. Cerró bien la puerta, atrancó las ventanas y se sentó junto al fogón, en silencio. Maya se quedó en la entrada, quieta, como si hiciera guardia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, doña Teodora durmió con un cuchillo bajo la almohada y con la certeza de que algo grande, se estaba gestando en la sombra. El día empezó como cualquier otro. El sol apenas asomaba entre los cerros y el canto de los gallos se mezclaba con el crujir de los árboles al desperezarse. Teodora salió con su balde de agua, los pies arrastrando cansancio, pero el ánimo firme. La tierra no se trabajaba sola. «Maya, ya estás despierta», gritó mientras cruzaba el patio. No tuvo que esperar respuesta. La egua apareció desde el fondo del corral, trotando con paso firme, ya sin rastro de la cojera que tanto la había castigado días atrás. Sus ojos seguían brillando con esa mezcla rara de calma y alerta, como si viera más de lo que dejaba ver. «Hoy toca revisar las cercas. Hay vacas que no vuelven desde ayer», murmuró Teodora mientras se ajustaba el sombrero. Caminó hacia el terreno más lejano, donde los alambres oxidados apenas resistían. Maya la siguió sin que nadie lo pidiera, como sombra fiel, como si entendiera cada palabra. Pasaron una hora entre espinos, esquivando ramas, cuando escucharon un mugido fuerte, angustiado. Teodora se detuvo en seco. Reconocía ese sonido. Era Pancha, la más vieja de sus vacas, la que estaba a punto de parir. Corrieron. Al llegar, la escena fue clara. Pancha estaba echada, moviéndose con desesperación.
A pocos metros, una serpiente enrollada, negra como la noche, siseaba con la lengua afuera. Listo el ataque. Teodora se congeló. No tenía palo, no tenía nada, solo su grito. «Pancha, no te muevas». Pero Maya no esperó órdenes. La egua se lanzó al frente como un trueno. Pisadas firmes, cuerpo tenso. Se interpuso entre la vaca y la serpiente, relinchando con una fuerza que hizo eco en todo el monte. La serpiente se echó hacia atrás, pero Maya no se detuvo. Pateó el suelo con furia, haciendo que el animal se replegara, vencido por una presencia que no esperaba. Cuando la amenaza se fue, Maya se quedó ahí, erguida, entre la vaca y el vacío. Teodora llegó corriendo, con el corazón que parecía quererse salir del pecho. «No, no puede ser. Tú la salvaste». Pancha seguía temblando, pero estaba a salvo, y Maya, ahora calmada, la olía con ternura, como asegurándose de que todo estaba bien. Teodora se arrodilló en la tierra, y por primera vez le abrazó el cuello a la egua. No era una caricia casual, era algo más profundo, como quien encuentra algo sagrado. «Tú no eres una egua cualquiera», susurró con la voz quebrada. En el camino de regreso, el silencio entre ambas no era incómodo, era un entendimiento. Al llegar, Chona estaba en la entrada, con su balde de tortillas y una ceja levantada. «¿Qué haces por allá tan temprano? Pensé que ya te había tragado el monte». «Casi me traga una víbora, pero Maya no lo permitió», dijo Teodora, sin necesidad de exagerar. Chona soltó una carcajada. «¿Ahora resulta que tu caballo es brujo o qué?» «No sé qué sea», respondió la mujer, «pero hoy salvó una vida». Chona la miró por un instante, dudando entre reírse o quedarse callada. Al final, solo asintió y se fue. Esa noche, Teodora sacó su silla al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas como semillas, en un campo inmenso. Maya pastaba cerca, tranquila. De vez en cuando, levantaba la cabeza y la miraba. «¿Tú quién eres realmente, Maya?», preguntó al aire. «¿De dónde vienes?». No hubo respuesta, solo el canto lejano de los grillos y el suspiro del viento. Pero Teodora ya no necesitaba respuestas. Algo dentro de ella empezaba a cambiar. La duda, el miedo, la desconfianza se estaban quedando atrás. Maya no solo le devolvía compañía, le estaba devolviendo algo más valioso, el valor de volver a creer. El calor ya picaba fuerte cuando Silvestre apareció por el camino de tierra, con la camisa abierta hasta el pecho y una expresión que no prometía nada bueno. Teodora lo vio venir desde el corral, donde regaba a Maya con un balde de agua fresca. El animal, al notar su presencia, se puso inquieta, pateó suave el suelo y relinchó bajo. «Ya, tranquila, muchacha», le dijo Teodora acariciándole el cuello. «Ese nomás viene a hacer bulla». Silvestre no saludó, fue directo. «Tía, ya basta, tenemos que hablar en serio». «¿De qué se trata ahora?». «De vender». Don Horacio subió la oferta. Dijo que no solo te compra la tierra, también se hace cargo del ganado. Tú podrías vivir tranquila el resto de tus días, sin tener que estar limpiando estiércol, ni cuidando una yegua que ni sabes de dónde salió. Teodora lo miró, seca. «¿Y tú qué? ¿Comisión, promesa de puesto? ¿O nomás veniste a convencerme por amor a la familia?». Silvestre desvió la mirada un segundo, pero no respondió. «Mira, esta finca está muriendo. No vas a sacar más que frustraciones. Los vecinos se ríen de ti, ¿lo sabías? Dicen que estás perdiendo la cabeza. Si por cuidar esta tierra y a una egua herida me llaman loca, entonces sí, estoy loca. Pero no soy tonta, Silvestre. Sé muy bien quién se está aprovechando de quién». Él dio un paso más cerca, con los puños apretados. «Tía, no puedes vivir de recuerdos. Esto ya no es como cuando vivía el tío. Hay que adaptarse. Y adaptarse es venderlo todo», le gritó de pronto. La rabia le subió como calor por el pecho. «Rendirse así nomás, sin pelear. Yo no me crié pa' eso, Silvestre». El joven bajó la cabeza, pero su boca dibujó una mueca. «Vas a arrepentirte», dijo en voz baja, y sin agregar más, se dio la vuelta y se fue. Esa tarde,
Mientras Maya dormía bajo el guamúchil, Teodora no dejó de pensar en la mirada de su sobrino. No era la de un muchacho preocupado, era otra cosa. Había sombra en sus ojos. Al caer la noche, una camioneta blanca cruzó el portón de la hacienda El Espejo. Dentro, Silvestre se sentó frente a don Horacio, que lo esperaba con una copa de licor y un cigarro encendido. ¿Y bien?, preguntó el patrón sin quitarle la vista. No quiere vender, dice que esa tierra es sagrada, que no tiene precio. Don Horacio soltó una risa seca. Siempre supe que esa mujer era terca, pero todos tienen un punto débil. Solo hay que saber apretar donde duele. Silvestre tragó saliva. Hay algo raro con esa egua. Desde que apareció, mi tía cambió. La finca también. Es como si algo los protegiera. El patrón entrecerró los ojos, bebió un sorbo largo y habló sin levantar la voz. No me vengas con cuentos de viejas. La tierra que ella pisa tiene valor, y yo la quiero. No me importa cómo, pero consíguela. ¿Estamos? Silvestre asintió. Sí, señor. Cuando salió de la hacienda, la noche era densa, sin luna. El motor de la camioneta rugía bajo sus manos temblorosas. Por un momento pensó en dar la vuelta, en ir con su tía y pedirle perdón, en decirle la verdad. Pero el volante no se movió. En la casa, Teodora no dormía. Sentada junto al fuego, con los papeles escondidos bien cerca del pecho, acariciaba la cruz de plata que había encontrado en la caja bajo tierra. Maya estaba afuera, atenta, como si supiera que algo se acercaba. Y en su silencio compartido, las dos sabían lo mismo. La traición ya estaba en camino. El sol ya caía cuando Teodora escuchó el crujido de llantas en la grava del camino. No esperaba a nadie. Salió al porche, secándose las manos en el delantal, justo a tiempo para ver una camioneta negra detenerse frente a su portón. La puerta se abrió con lentitud. Bajó don Horacio, con su sombrero blanco inmaculado y esa sonrisa de serpiente que usaba cuando quería parecer amable. «Buenas tardes, doña Teodora», dijo acomodándose el cinturón. «Qué gusto verla también». No sabía que los ricos se molestaban en saludar sin mandar a sus emisarios, respondió ella firme, sin invitarlo a pasar. A veces hay asuntos que uno prefiere tratar en persona. Antes de que dijera más, Maya apareció desde el fondo del terreno. Caminaba despacio, como midiendo el ambiente. Se detuvo a unos metros, sin quitarle los ojos de encima al visitante. Don Horacio también la miró, curioso. «Ah, con que esta es la famosa egua», dijo. «Me habían hablado de ella, pero no imaginé que fuera tan especial». Entonces ocurrió. Maya relinchó con una fuerza que partió el aire. Sus orejas se echaron hacia atrás, sus ojos se abrieron como brasas, y sus patas delanteras rascaron la tierra como si fuera a lanzarse. Teodora no se movió, pero dentro sintió algo distinto. No era miedo. Era como si Maya estuviera diciendo, «Este hombre no debe estar aquí». Don Horacio retrocedió un paso, incómodo. «Vaya, parece que no le caigo bien», intentó bromear, aunque su tono había perdido confianza. «Los animales sienten lo que nosotros no vemos», dijo Teodora. Y ella no se equivoca. Hubo un silencio denso. Don Horacio se quitó el sombrero, lo sostuvo entre las manos y cambió el tono. «Mire, señora, sé que ha pasado momentos difíciles. Esta finca ya no da lo que daba antes. Pero yo puedo aliviarle esa carga. Le ofrezco una buena suma, más de lo que vale». «¿Y para qué la quiere?», preguntó ella sin moverse. «Ampliar cultivos, plantar maíz orgánico. Ya tengo inversores que quieren exportar». Teodora lo miró largo rato. «Esta tierra tiene historia, y usted la conoce bien». Don Horacio entrecerró los ojos. «Lo pasado, pasado. No nos sirve de nada. Mírese, sola, luchando con una mula vieja y una egua loca. Prefiero eso que venderle el alma a quien no sabe respetar lo que pisa», respondió sin alzar la voz. Maya volvió a relinchar, más fuerte esta vez, como si sellara la conversación. Don Horacio sonrió, pero sin alegría. «Usted está cometiendo un error, doña Teodora. No le va a durar mucho el romanticismo. El campo ya no es para soñadores». «No soy soñadora»,
dijo ella dando un paso al frente. «Soy mujer de memoria, y usted me debe muchas». Sin decir más, don Horacio subió a su camioneta. Antes de arrancar, lanzó una última mirada a Maya. «Ese animal no es normal. Tenga cuidado». Y se fue. Teodora se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Maya se le acercó, empujó su brazo con el hocico y resopló suave. «Lo viste, ¿verdad?», le dijo la mujer en voz baja. «Sabes quién es. Sabes lo que hizo». Se le humedecieron los ojos, no de tristeza, de certeza. Algo profundo estaba por despertar, y Maya, de algún modo, era la llave. La tierra estaba seca. Cada palada que Teodora hundía parecía resistirse, como si también estuviera cansada de tanto esfuerzo. Con el sombrero echado hacia abajo y el sudor escurriéndole por la espalda, apenas y podía avanzar una fila de siembra al día. El sol no perdonaba, y las semillas de maíz que guardaba como oro caían una a una, con la esperanza de brotar. Maya estaba cerca, observando todo desde la sombra del guamúchil. Ya no se alejaba mucho. Siempre parecía saber cuándo la mujer necesitaba compañía. En medio del silencio y los jadeos, el ruido llegó como un trueno. Motores encendidos, música a todo volumen, bocinazos. Teodora alzó la cabeza, con la pala en la mano. Desde el camino, un desfile de tractores verdes y relucientes avanzaba como si fueran caballos de guerra. Grandes, brillantes, con logotipos nuevos pintados en los costados. Al frente, como si liderara un ejército, iba don Horacio montado en una cuatrimoto, saludando con la mano como si estuviera en campaña política. A su paso, los vecinos salían de sus casas. Algunos aplaudían, otros solo observaban con la boca entreabierta. «Mire nomás, doña Chona», comentó un vecino. «Ese sí que sabe invertir. Tractores con GPS y todo. Dizque siembra más en menos tiempo». «Pues claro», respondió Chona, cruzada de brazos. «Tiene dinero pa' eso y más. ¿Y qué? ¿El maíz ahora se mide por la velocidad o por el sabor?» Teodora los escuchaba desde su terreno, las manos llenas de tierra, la ropa empapada. Miró sus herramientas viejas, su carretilla remendada, su pequeña parcela sin riego, y luego los monstruos verdes devorando hectáreas con una facilidad humillante. Uno de los tractores se detuvo justo frente a su cerca. Un joven se bajó y sacó fotos con el celular. «Este lado todavía no entra al siglo XXI», bromeó, sin saber que Teodora lo oía. Ella apretó la pala con fuerza, pero no dijo nada. Maya, en cambio, resopló con fuerza y pateó el suelo. «Ya, muchacha, no vale la pena», dijo Teodora, acariciándole la frente. Esa noche, mientras cocinaba un poco de arroz con huevo, la sensación de derrota le pesaba más que nunca. Sentía la mirada de los vecinos, los comentarios, la burla disfrazada de consejo. «No va a aguantar mucho así, comadre», le dijo Chona al pasar. «Don Horacio tiene planeado comprar todo ese lado del cerro. La están rodeando». «Pues que rodeen», respondió Teodora sin levantar la vista. «Yo tengo lo que ellos no». «¿Y qué es?» «Memoria». Silencio. En la oscuridad de la cocina, Maya asomó la cabeza por la ventana. Teodora sonrió débilmente. «Tú también viste sus fierros brillantes, ¿eh? A ti no te asustan, ¿verdad?» La egua resopló y agitó la melena. Esa noche, Teodora se sentó frente al altar de su esposo. Encendió una vela, colocó la cruz de plata que había encontrado en la noria y murmuró en voz baja: «No tengo maquinaria, Manuel. No tengo apoyos, ni tierras fértiles. Pero tengo lo que tú me enseñaste, y tengo a Maya». Se oyó un trueno a lo lejos. Las primeras gotas golpearon el techo como pequeñas verdades cayendo del cielo. Teodora cerró los ojos, porque aunque la tierra estuviera seca y los tractores parecieran invencibles, sabía que el corazón de quien siembra con dignidad nunca se oxida. La mañana arrancó con cielo gris y un aire pesado, como si algo estuviera por caer. Teodora barrió el patio sin prisa,
recogiendo hojas secas mientras Maya pastaba tranquila cerca del corral. Todo parecía en calma, hasta que un coche oficial con placas del municipio se detuvo frente al portón. Un hombre de traje, delgado y con cara de pocos amigos, bajó del vehículo con una carpeta en la mano. Tocó la reja con los nudillos, sin saludar. «¿Doña Teodora Ramos?» «La misma», respondió secándose las manos en el delantal mientras se acercaba con cautela. «Soy del Departamento de Tierras y Recaudación. Traigo una notificación sobre una deuda agraria acumulada desde 1984. Viene a nombre de su difunto esposo, Manuel Castañeda». Teodora parpadeó. Sintió como si le hubieran tirado un balde de agua helada. ¿Una qué? Una deuda por préstamos de insumos y maquinaria. No se liquidó a tiempo, y al no haber registros de cancelación, se reactivó el proceso. Según el acta, la finca podría ser embargada si no se resuelve en los próximos 15 días. El hombre extendió la carpeta. «Aquí tiene los documentos. Cualquier aclaración debe hacerla directamente en la oficina del municipio». Teodora tomó el papel sin decir palabra. Lo miró por encima, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y por qué justo ahora, después de tantos años? El funcionario se encogió de hombros. «No sabría decirle, señora. Solo cumplo con entregar el aviso». Se subió al coche y se fue, dejando atrás el sonido del motor mezclado con el silencio denso del campo. Maya se acercó, como si supiera que algo estaba mal. Teodora le acarició el lomo sin mirar. Tenía los ojos clavados en los papeles. Horas después, Silvestre apareció en su moto, con esa sonrisa disimulada que siempre traía cuando se sentía en control. «Tía, me dijeron en el municipio que le entregaron algo esta mañana». «Sí, una amenaza con membrete». «Pues, mire, si me hubiera hecho caso desde antes, ya no estaría pasando por esto». «¿Tú sabías de esta deuda?» Silvestre se cruzó de brazos, sin negarlo. «Don Horacio tiene contactos allá. Se enteró hace tiempo, pero no quiso hacer nada hasta ver si usted cooperaba. Como no quiso, pues ahora decidió usar lo que tiene a mano». «¿Y tú? ¿Tú también cooperaste?» «Tía, no es traición, es estrategia. Usted no puede sola. Y si no suelta esta tierra por voluntad, será por ley. Así funcionan las cosas ahora». Teodora lo miró con una mezcla de dolor y decepción. «Eres sangre de mi sangre, Silvestre, y aún así te prestaste para vender mi historia por unas cuantas monedas. Yo quiero una vida mejor. Usted se quedó atada a los recuerdos. Me quedé atada a lo que vale, lo que ustedes han perdido». Silvestre resopló y bajó la mirada. «Si cambia de opinión, aún se puede hacer un trato. Pero no tarde mucho». Se fue. Teodora se quedó sola otra vez. Caminó hasta el árbol donde estaba enterrado el baúl. Sacó la caja, abrió los papeles, las cartas de Manuel, revisó las fechas, las firmas. Todo estaba ahí. Y entonces vio algo que no había notado antes. Una carta con tinta azul, dirigida a su nombre. «Teodora, si lees esto es porque el pasado vino a cobrar. No firmes nada. Lo que está en ese contrato no es legal. Yo intenté denunciar, pero me cerraron todas las puertas. Confía en lo que encuentres, y si algún día tienes que pelear, pelea con dignidad, porque esa tierra vale más que cualquier peso. Vale nuestra historia». Las manos de Teodora temblaron, respiró hondo, luego cerró la caja y miró a Maya. «Parece que vamos a tener que dar pelea, muchacha. Y esta vez va en serio». Maya relinchó fuerte, como si estuviera lista desde siempre. La lluvia cayó de golpe, como si el cielo hubiera decidido soltar todo el coraje de una sola vez. Rayos cruzaban el cielo y los truenos hacían temblar las paredes de la casa de Teodora. El viento empujaba la puerta con fuerza y la madera crujía como si fuera a quebrarse. Teodora se levantó de la cama con el presentimiento clavado en el pecho. No era miedo. Era otra cosa, una inquietud que venía de dentro. Salió al porche, se cubrió con el rebozo y alumbró con la lámpara de petróleo. Al instante notó lo que no debía estar ahí, la cerca abierta. Maya no estaba. «¡Maya!», gritó, pero su voz se perdió en el aguacero.
Sin pensarlo, se calzó las botas, tomó una linterna vieja y corrió hacia el monte. La lluvia le golpeaba la cara como cuchilladas heladas, el barro se le metía hasta los tobillos y cada paso la hundía más. Pero no paró, la egua había escapado. Y eso, para ella, no era una simple coincidencia. Avanzó entre ramas que le cortaban la piel, esquivando raíces resbalosas. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por ese miedo profundo de perder lo único que le quedaba. De pronto, en medio del lodo y los truenos, vio una silueta moverse entre los árboles. Era Maya. Su figura brillaba apenas bajo la luz de la tormenta. Caminaba despacio, como guiada por algo. «¡Maya, regresa!», gritó Teodora, pero el animal no se detuvo. Siguió a la egua por un sendero que no reconocía, uno cubierto de maleza como si nadie hubiera pasado por ahí en años. La linterna parpadeó. Un trueno iluminó todo durante un segundo y entonces lo vio. Un claro en medio del monte, cubierto de piedras y ramas caídas. Maya se detuvo justo al borde del claro. Relinchó fuerte y luego bajó la cabeza, golpeando el suelo con la pezuña. Teodora se acercó despacio, temblando de frío y de extrañeza. «¿Qué es esto?», murmuró. Entonces lo notó. Una cruz de madera, casi oculta entre las enredaderas, vieja, inclinada con el nombre de su suegro grabado a mano, Damián Castañeda, 1942. Se quedó de piedra. Aquí lo enterraron», susurró. «¿Cómo supiste tú de esto?». La linterna parpadeó de nuevo y se apagó. Todo quedó en sombra, salvo por los rayos que cortaban el cielo a intervalos. Maya no se movía. Estaba firme, como si esperara algo. Teodora se arrodilló frente a la cruz. Quitó con las manos la maleza, la tierra mojada, y al hacerlo, sintió bajo los dedos una madera más dura. Abrió un poco más y ahí estaba. Otra caja. La sacó con esfuerzo. Estaba cerrada con un alambre oxidado. Con una piedra lo rompió. Dentro había más papeles, pero estos no eran cartas, eran escrituras, originales, con firmas, con sellos del registro agrario de hace más de 40 años. Esto lo prueba», dijo entre dientes, con los ojos empañados por la lluvia. «Todo lo que dijo Manuel es cierto». Maya relinchó de nuevo, pero esta vez con fuerza, como si confirmara lo que ella ya sabía. Teodora abrazó la caja contra el pecho, se levantó como pudo y volvió la vista hacia el sendero por donde había llegado. «Gracias», le susurró al animal. «Gracias por traerme aquí». Empezó a caminar de regreso, con Maya pisándole los talones. Ya no le dolían los pies, ni sentía el frío. Lo único que llenaba su cuerpo era una certeza nueva, poderosa. La tierra no solo guardaba memoria, también hablaba. Y Maya, de alguna forma que todavía no entendía, era quien la estaba escuchando. El amanecer llegó con un cielo pálido, todavía cargado de nubes que amenazaban con seguir llorando. Teodora no había dormido. La caja de madera descansaba sobre la mesa, todavía húmeda por la tormenta, y ella no podía dejar de mirarla. La abrió despacio, como si temiera romper algo más que los papeles que contenía. Uno a uno fue sacando los documentos, escrituras con firmas de tinta negra, fotos antiguas del rancho cuando aún era todo campo abierto, cartas dobladas con cuidado, algunas dirigidas a su nombre, otras sin destinatario. Leyó con el corazón en la garganta. «Teodora, si algún día encuentras esto, es porque ya no pude más. Me negaron justicia en los papeles, pero no podían negarme la verdad. Estas tierras, las que ahora tiene Horacio, eran de mi padre. Él las heredó, y yo confié en la palabra de un amigo. Me fallaron, me robaron con papeles falsos y amenazas. No firmes nada, no les creas nada. Esta tierra es nuestra». Su vista se nubló. No por la letra torcida ni por la tinta deslavada. Era el peso de las palabras, de la traición confirmada. «Sabía que no lo inventabas, Manuel», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. «Y me llamaron loca, terca. Pero tú me hablaste desde la tierra misma».
Maya, recostada cerca de la puerta, levantó la cabeza, como si entendiera, como si hubiera estado esperando ese momento. Teodora apretó los papeles contra el pecho y respiró hondo. El miedo que había sentido los días anteriores se transformó en algo más. Claridad, coraje. No perdió tiempo. Secó cada hoja con trapos limpios, las colocó sobre la mesa para que se airearan y separó las más importantes. Había sellos oficiales, nombres de testigos, croquis del terreno, y ahí, en un plano viejo, estaba marcado claramente el lindero que ahora formaba parte del rancho de don Horacio. «Me quitaste media vida, Horacio», dijo en voz baja, «pero no me vas a quitar la dignidad». Se sentó a escribir. Con letra firme, redactó un documento dirigido al juzgado agrario de la región. Adjuntó copias de lo encontrado, narró lo sucedido en La Noria, la cruz de Damián, la historia de su suegro. No era solo una denuncia, era una declaración de guerra. Horas más tarde, con la caja bien envuelta en una bolsa y los documentos guardados en una carpeta de plástico, se dirigió al pueblo. No le importó el lodo en el camino, ni la gente que la miraba raro. Tampoco le importó que la camioneta de don Horacio pasara a su lado como un trueno. Ella sabía algo que él no. La tierra ya había hablado. En la oficina del registro la recibieron con escepticismo, como siempre. Pero bastó que abriera la carpeta y extendiera los papeles para que el silencio invadiera la sala. Uno de los empleados, un muchacho joven que apenas empezaba, alzó las cejas al ver los sellos. ¿Dónde encontró esto? Donde siempre estuvo, bajo tierra, esperando que alguien lo sacara a la luz. El joven no dijo nada más. Tomó los documentos, los examinó con detenimiento y luego los llevó a una oficina cerrada. Teodora esperó sentada, sin moverse, con el corazón latiendo como tambor. Al cabo de media hora, salió una mujer mayor, vestida de traje y con cara de pocos amigos. «Doña Teodora», dijo, «esto es delicado, pero legítimo. No podemos ignorarlo». «No espero milagros, solo justicia», respondió. La mujer asintió. «Vamos a iniciar una revisión de los títulos actuales. Si lo que usted dice se confirma, puede haber una reversión de terrenos. Más vale que la haya», dijo con calma, «porque no pienso morirme sin limpiar el nombre de mi esposo». Al salir de la oficina, el cielo se abría por fin. Un rayo de sol atravesaba las nubes. Teodora alzó la vista y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Cuando llegó a casa, Maya corrió a su encuentro, relinchando con energía. «Ya lo sé, muchacha», dijo la mujer acariciándole la frente. «Esto apenas comienza». Y en lo profundo del campo, la tierra volvía a despertar. El calor de la tarde pesaba como plomo cuando Teodora llegó al portón del rancho El Espejo. Iba sola, con el rebozo bien amarrado, la carpeta de documentos bajo el brazo y una mirada que ya no conocía la duda. Del otro lado, un trabajador la vio acercarse y fue corriendo a avisar. Don Horacio no tardó en salir, con la misma sonrisa de siempre, esa que usaba como máscara. «Doña Teodora, qué sorpresa. ¿Se le ofrece algo?» Ella no contestó de inmediato. Abrió la carpeta, sacó una hoja amarillenta con un sello antiguo y la sostuvo frente a sus ojos. «¿Le suena a este documento?» Horacio entrecerró los ojos, dio un paso, lo tomó con calma y lo leyó por encima. Luego rió. «¿Y esto qué se supone que es? Una escritura original, con sello del registro agrario, con tu nombre y el de mi esposo, y con una línea clara que dice que esas tierras que ahora son tuyas eran nuestras». La sonrisa de Horacio se descompuso apenas un segundo, pero fue suficiente. «Eso no tiene validez», replicó, devolviéndole el papel. «Son papeles viejos, sin registros digitales. Nadie en su sano juicio los tomaría en serio, pues ya los tomaron, en el juzgado, y si tienes un poquito de memoria, sabrás que lo que hiciste no fue un simple trato, fue una trampa». «No hay pruebas de eso», soltó él con más fuerza de la que planeaba.
Teodora dio un paso más cerca. Su voz salió baja pero firme. Tengo pruebas de todo, y si no las tuviera, tengo algo más fuerte. Verdad. Y tú sabes que esa verdad te está alcanzando. Justo en ese momento apareció Silvestre saliendo de la bodega. Al ver a su tía, se quedó paralizado. ¿Qué haces aquí, tía? Lo que tú nunca hiciste, defender lo que es mío. Silvestre se acercó rápidamente, mirando a Horacio con nerviosismo. A ver, no se trata de pelear, seguro esto se puede arreglar. Tía, si hablamos bien, si te sientas con él... ¿Hablar? ¿Después de que te prestaste para venderme? Interrumpió ella sin miramientos. Me querías ver fuera para quedarte con lo que ni siquiera entendías. No es así, yo solo pensé que era lo mejor para todos. ¿Todos? ¿O solo para ti? Silvestre tragó saliva. Horacio los observaba, ahora con el ceño fruncido. Perdía la paciencia. Mire, señora, intervino de nuevo. Yo tengo abogados, contactos. Usted tiene papeles viejos y un caballo salvaje. Piénselo bien. ¿Está sola? No, no estoy sola, dijo, y señaló hacia la entrada, donde Maya aparecía trotando, como si entendiera que su presencia era necesaria. La egua relinchó con fuerza. Horacio se sobresaltó. Por primera vez se le notó el miedo. Ella te olió desde el primer día. Supo quién eras, lo que escondías, y no se equivocó. El silencio se volvió tenso, como si el aire esperara una decisión. Teodora guardó los papeles. Esto no es una advertencia, Horacio, es una declaración. Ya no tienes el control. Voy a pelear con todo lo que tengo, y esta vez vas a tener que mirarme de frente. Sin más, se dio la vuelta. Maya la siguió al paso, como si protegiera su espalda. Silvestre no se movió. Su rostro estaba blanco. Horacio lo miró con desprecio. ¿Y tú qué? ¿No ibas a resolver esto? Silvestre bajó la cabeza. Pero ya era tarde. La verdad estaba sobre la mesa, y ni todo el dinero del mundo podía taparla. El calor era espeso y el aire olía a tierra agitada cuando Teodora escuchó el motor de la camioneta acercándose otra vez. No lo dudó ni un segundo. Era don Horacio. Esta vez no traía su sombrero blanco ni la sonrisa falsa. Bajó del vehículo con pasos pesados, una carpeta negra en la mano y el rostro más serio que nunca. Maya lo vio desde el corral y se quedó inmóvil. Solo movía las orejas, atenta como un centinela. «Necesito hablar con usted a solas, señora», dijo él sin rodeos. Teodora lo miró un momento, luego asintió y lo condujo al porche. Sentados en sillas viejas de madera, uno frente al otro, el silencio fue lo primero que habló. «No me vengas con más amenazas», advirtió ella firme. «Ya estoy cansada de tus rodeos». Horacio abrió la carpeta y puso sobre la mesa un contrato simple, con una cifra escrita en letras grandes. 2.000 pesos. «Esta es una oferta directa, 2 millones por la egua, solo por la egua, nada más. Te lo transfiero hoy mismo, pero con una condición». Teodora no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el número. «¿Cuál?» «Que desaparezca, que no vuelva a ser vista ni por ti, ni por nadie en este pueblo. Quiero que se vaya, lejos». La mujer alzó la vista, sin disimular el asombro. «¿Estás loco? ¿2 millones por un caballo? No es un caballo cualquiera. Lo sabes, tiene algo que no entiendo, pero que me estorba. No me importa que sea, no la quiero cerca». Teodora apretó los labios. Maya, desde lejos, observaba. Parecía saber que hablaban de ella. «¿Y si me niego? Entonces me encargo de que ese juzgado no te escuche más, que la tierra vuelva a tus manos, pero por encima de tu tumba». El silencio cayó otra vez. Un zumbido de cigarras llenó el aire. El calor se volvió más pesado. Teodora cerró los ojos. Por dentro, una batalla se libraba. Maya era más que un animal. Era compañía, guía, memoria viva. Pero 2 millones podían salvar su terreno, modernizar su siembra, darle la oportunidad de defender lo suyo con fuerza real. Respiró hondo. Abrió los ojos y lo miró. «Acepto». Horacio parpadeó sorprendido. «Sí, sí, pero con una condición mía». Él frunció el ceño. «¿La cuidas?
No la vendes, no la encierras. La llevas donde haya campo, donde pueda correr libre. Si le haces daño, yo sabré. ¿Y cómo sabrá? Porque hay cosas que se sienten, y tú bien sabes que esta egua no es de este mundo. Horacio no respondió. Solo asintió y sacó su celular. 1 hora después, Maya era cargada en un tráiler especial, bajo la mirada silenciosa de Teodora. La egua se resistió un poco, como si supiera que la estaban alejando de su hogar. Teodora se acercó, le puso la mano en la frente y murmuró: «Perdóname, muchacha, lo hago por ti y por lo que viene». Maya relinchó suave. Luego subió. Cuando el tráiler desapareció por el camino, Teodora se quedó sola, con un sobre cerrado en la mano y un hueco enorme en el pecho. El silencio volvió a reinar en la finca, pero esta vez no era el mismo. La tierra había ganado una batalla, pero había perdido a su guardiana. La casa estaba más grande, más vacía. Teodora caminaba por el corral como quien busca algo que no está. Desde la partida de Maya, el aire era más denso, como si los sonidos mismos se hubieran ido con la egua. Cada mañana se asomaba al corral por costumbre, pero ya no había nadie que relinchara al verla. Solo quedaban las huellas en el barro seco y el eco de sus pasos. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, que vender a Maya no fue traición, sino sacrificio. Pero por dentro, una parte de ella no dejaba de llorar, y no eran lágrimas, era el cuerpo mismo, la espalda, las manos, el corazón que dolía como si le hubieran arrancado algo que aún respiraba. Sentada frente al fogón apagado, abrió el sobre que le había dejado don Horacio. Los billetes estaban ahí, bien contados, intactos, pero le parecían fríos, sin alma. «Servirán para la tierra», susurró. «Pero no reemplazan lo que se llevó». El día que fue al pueblo, la gente la vio distinta. Ya no era la señora de la finca pobre, ni la mujer que cuidaba caballos salvajes. Era la que traía un bolso de cuero nuevo y caminaba con la cabeza en alto. Primero fue a la agencia. El vendedor no podía creer que una mujer sola, mayor y de sandalias rotas, pidiera ver el tractor más moderno que tuvieran. «¿Va a firmar hoy mismo?», preguntó entre risas nerviosas. «Si no me lo dan hoy, me voy con otro», respondió ella sin pestañear. El vendedor tragó saliva y mandó a pulir el capó. Luego fue a ver al abogado. Uno joven, recién llegado al pueblo, con oficinas pequeñas, pero papeles en regla. «Quiero que me ayude a defender mi tierra. Tengo las escrituras, los documentos, hasta las cartas». «¿Y quiere demandar?». «No. Quiero que se haga justicia». El abogado hojeó los papeles, impresionado. La miró con respeto. «Usted tiene más que un caso, señora. Tiene historia. Y la historia también necesita tractor», bromeó ella, por primera vez en mucho tiempo. Cuando llegó con el tractor, los vecinos salieron a mirar. Chona, con la boca abierta, no supo si reír o santiguarse. «Jesús bendito». «¿Y eso qué es?». «Es mi nueva mula», dijo Teodora acariciando el volante. «No patea, pero ruge bonito». La máquina brillaba como un sol, roja, imponente, como un símbolo de que el campo todavía podía pertenecer a los que lo aman. Los niños del pueblo corrían detrás del tractor cuando lo ponía en marcha. Y ella, con la gorra puesta, manejaba con firmeza, arando la tierra con precisión, cortando las dudas como cuchilla afilada. Pero cada vez que pasaba por el corral, bajaba la mirada. Una noche, mientras acomodaba los papeles del abogado, encontró un mechón de crin envuelto en un trapo. Era de Maya. Lo había guardado sin pensar. Al tocarlo, se le llenaron los ojos. «Estás lejos, pero sigues aquí». Salió al patio. El cielo estaba despejado y el viento soplaba suave. Casi podía jurar que escuchaba un relincho. No era real, pero le bastaba. Sabía que Maya estaba bien, que quizás, en algún rancho lejano, corría libre, pero eso no le quitaba el vacío. «No te vendí, te liberé», susurró al viento, «porque si te quedabas, ellos te habrían destruido». Y por primera vez desde que se fue, no lloró. Solo sonrió, porque entendía que Maya no había sido suya.
Solo había pasado por su vida para abrirle los ojos, para empujarla. La egua no solo salvó a una vaca, había salvado algo más, a ella, a la tierra y en cierto modo también al pasado. El motor del tractor rugía desde el amanecer. Teodora, con el sombrero bien puesto y la cara llena de tierra, ya no caminaba sola por la finca. A su lado, 3 jóvenes del pueblo trabajaban sin descanso. Rosendo, con las manos fuertes del que creció en el campo. Lidia, hija de Chona, que sabía sembrar mejor que muchos hombres. Y Carmelo, que había dejado la cantina para aprender a cultivar. «Aquí se viene a trabajar con ganas y respeto», dijo Teodora el primer día. «La tierra no perdona a los flojos ni a los mentirosos». Ellos solo asintieron y cumplieron. Las primeras semanas fueron duras. Había que limpiar, replantar, reparar canales de riego y levantar cercas, pero el ritmo era constante, y con cada surco recto, con cada planta que brotaba, la finca comenzaba a respirar distinto, como si por fin le estuvieran devolviendo el aliento. Un día, Rosendo llegó corriendo. «¡Doña Teodora! La tierra que colinda al norte ya no tiene el letrero de Horacio». Ella dejó la herramienta y caminó con él hasta el lindero. Ahí estaba, la cerca rota, y del otro lado, un espacio abandonado, descuidado. Al fondo, un cartel desclavado en el suelo. «Esta parte ya es suya, ¿verdad?», preguntó Lidia acercándose con curiosidad. Teodora sonrió apenas. «Todavía no, pero falta menos». La producción de maíz no solo mejoró, se multiplicó. Las plantas crecían fuertes, con hojas anchas y verdes como nunca. El rumor de lo que pasaba en la finca de Teodora empezó a correrse por el pueblo y más allá. Los que antes la llamaban loca, ahora preguntaban por sus técnicas, por su historia. Chona no tardó en organizar una comida con los vecinos, para celebrar a la mujer que rescató su tierra a puro coraje y sin deberle nada a nadie. La mesa larga estaba llena de cazuelas, tortillas hechas a mano y sillas prestadas. Todos querían estar ahí. Todos querían ver de cerca lo que había logrado. En medio de las risas, un hombre de la radio local se le acercó. «Doña Teodora, ¿le puedo hacer una entrevista? Su historia inspira. No todos los días se ve a una mujer como usted enfrentarse a un terrateniente y ganar». Ella lo miró de reojo mientras servía guisado a los muchachos. «No se trata de ganar, se trata de no rendirse, de sembrar lo justo». Esa noche, en la plaza del pueblo, transmitieron un fragmento de su entrevista por altavoz. Cuando la voz de Teodora se oyó diciendo «El maíz se cultiva con respeto», los niños aplaudieron, los viejos levantaron sus sombreros, y Silvestre, desde una esquina, la escuchó con los ojos bajos. Días después, una camioneta oscura se estacionó fuera del terreno. Teodora lo vio venir desde lejos. No era Horacio, era un licenciado enviado por él. «Venimos a hacer una última oferta, un trato limpio. Dinero por el resto de la tierra». Teodora ni siquiera lo dejó terminar. «No, no se vende. Ni aunque tripliquemos la oferta, ni aunque me lo pidiera mi madre desde el cielo. Esta tierra ya decidió a quién quiere cuidar». El hombre se fue sin decir adiós. Rosendo, que había escuchado desde lejos, se acercó con los ojos encendidos. «Usted es la más valiente que he conocido». Ella le palmeó el hombro. «No soy valiente, mijo, soy de campo, y aquí o te mantienes firme o te entierran». Una semana más tarde llegó una carta del juzgado. El abogado la abrió frente a ella con manos temblorosas. Leyó en silencio, luego la miró. «Teodora, es oficial». El tribunal reconoció la validez de los documentos. «Las tierras vuelven a su nombre, todas». Ella no dijo nada. Solo cerró los ojos, respiró hondo y soltó una lágrima lenta. No por dolor, por justicia. La semilla por fin había germinado y la tierra respondía con gratitud. Silvestre ya no caminaba erguido. Iba por las calles del pueblo con los hombros encogidos, evitando las miradas. En la tienda de doña Eufemia nadie lo saludaba. En la plaza, los niños lo veían como si fuera un extraño.
Hasta el carnicero, que antes le fiaba, le negó el saludo con un simple movimiento de cabeza. La noticia había corrido como fuego en hojarasca. Silvestre había vendido información a don Horacio, había manipulado papeles, traicionado a su propia sangre y puesto en juego la tierra de su familia por un puñado de promesas vacías. En los pasillos de la iglesia, en la fila del molino, en las bancas de la plaza, su nombre se volvió susurro y desprecio. Una mañana intentó entrar a la panadería de la señora Gregoria. Ella lo miró, le sostuvo la puerta abierta y luego la cerró lentamente en su cara. «Aquí no hay pan para los que traicionan su raíz», le dijo sin levantar la voz. Silvestre tragó saliva y se fue con las manos vacías. Esa misma tarde, Silvestre caminó hasta la finca de Teodora. La tierra se veía más viva que nunca. Las plantas de maíz estaban altas, fuertes, y el tractor descansaba bajo un techo nuevo. Ella lo vio venir desde lejos, con el rostro cansado, el paso lento y la voz casi invisible. «Tía, vengo a hablar con usted». «No necesito palabras», respondió sin mirarlo. «El que quiso destruir no tiene derecho a disculparse cuando ya está todo sembrado de nuevo. Me equivoqué. Pensé que hacía lo correcto, que si me aliaba con Horacio, algo bueno saldría». «¿Bueno para quién, Silvestre? ¿Para ti? ¿Para tus bolsillos? ¿O para tu orgullo?» Silencio. «No supe cómo parar», dijo al fin. «Me dejé llevar por lo fácil». Teodora se acercó con los ojos fijos en los suyos. «¿Sabes qué duele más? Que no fue un extraño el que quiso arrebatarme mi vida. Fuiste tú, mi sangre. Mi hermana lo dio todo por ti, y tú lo vendiste todo por nada». Silvestre bajó la mirada, se quitó el sombrero y lo apretó entre las manos. «Solo quería pedirle que me perdone». Teodora lo observó un momento largo. Su voz, cuando salió, fue firme como piedra. «Te perdono, pero no olvido». Silvestre alzó la vista esperanzado, pero ella no cedió. «No hay lugar para ti aquí, no mientras no entiendas lo que vale la dignidad. La tierra se recupera. La confianza, no tan fácil». Se dio la vuelta y se fue, dejándolo de pie, solo, en medio del campo que alguna vez pudo haber defendido. Días después, se supo que Silvestre se había ido del pueblo. Algunos decían que fue a buscar trabajo en la ciudad. Otros, que se fue con vergüenza a vivir con un tío lejano. Teodora no preguntó, tampoco lo comentó. Solo siguió trabajando, sembrando, enseñando a los jóvenes cómo cuidar la tierra, cómo respetarla. El abogado le trajo noticias buenas. El proceso de recuperación de la tierra estaba completo. Todo en orden, todo a su nombre. Y mientras la comunidad la rodeaba con respeto y admiración, ella seguía caminando entre surcos como al principio, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de memoria. Una tarde, mientras regaba las plantas, una niña se le acercó con un cuaderno en la mano. «Señora Teodora, mi maestra nos pidió que escribiéramos sobre una heroína de verdad, y yo escribí sobre usted». Ella la miró sorprendida. Se agachó para leer la hoja. «Mi heroína se llama Teodora. No usa capa, usa sombrero, y su poder es no rendirse nunca». Teodora sonrió. La abrazó fuerte, y por dentro supo que, aunque había perdido mucho, lo más valioso lo había recuperado: el respeto, la voz y la historia. Era una mañana tranquila, de esas en que el viento parece arrullar los surcos y las gallinas picotean sin prisa. Teodora, sentada en su mecedora, cosía un botón suelto mientras oía el canto lejano de un gallo que no era suyo. La rutina era su nuevo refugio, pero su corazón aún tenía huecos. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Abrió. No había nadie. Solo un sobre marrón en el suelo, sin remitente, sin sello, solo su nombre escrito con una letra firme y desconocida. «¿Y esto?», murmuró tomando el sobre con cautela. Lo abrió. Lo primero que vio fue la fotografía. Se le cortó la respiración. Ahí estaba Maya, parada en un prado enorme, lleno de flores. Su pelaje limpio, brillante, su cuerpo fuerte, los ojos encendidos. Estaba suelta, sin cuerda,
sin corral. Detrás, una hacienda grande rodeada de árboles. Junto a la foto, una hoja escrita a mano. Doña Teodora, no le quité a Maya. Solo la llevé a donde nadie pudiera hacerle daño. Vive libre, cuidada y respetada. Usted la salvó primero. Gracias por permitirnos protegerla. Ella sigue siendo suya de alguna forma. Teodora se quedó inmóvil. Sostuvo la foto contra el pecho, y por primera vez en semanas las lágrimas corrieron sin detenerse. Gracias por esto. No tardó en buscar un marco de madera. Sacó una foto vieja de su esposo, que había estado en la sala por años, y puso a Maya ahí, justo al lado del altar con la cruz y las veladoras. La miró largo rato. Ahora sí estás donde debes, donde te vean todos, donde sepan quién fuiste. Los que llegaban a su casa al ver la imagen preguntaban, ¿es esa la famosa Egua? La misma, respondía ella con una sonrisa llena de orgullo. La que me enseñó más que muchos hombres en toda mi vida. Lidia, su ayudante en la finca, le tocó el hombro. Yo la soñé, ¿sabe? Maya. La vi corriendo entre milpas como si buscara algo. Era tan real. Teodora asintió. Ella no se fue, solo cambió de camino. Esa noche, frente al altar, encendió una vela. Le habló bajito como si Maya pudiera oírla. Donde estés, corre libre. Porque aquí, gracias a ti, la tierra volvió a respirar. Pasaron los días. La carta volvió a sus manos cada noche. La releía con cuidado, como si temiera que las palabras se borraran. Nunca supo quién la envió, pero no importaba. Lo que sí sabía era que Maya no había sido una simple visita. Había sido un regalo. Uno que llegó cuando más lo necesitaba. Uno que transformó su historia y la de su tierra. Una tarde, mientras arreglaba unos costales de semilla, le habló a Carmelo, el más callado del equipo. ¿Tú crees en señales? Desde que usted me contrató... Sí, respondió sin pensarlo. Ella sonrió, y por dentro sintió una paz nueva. La foto de Maya, colgada en la sala, se volvió un símbolo de lucha, de resistencia, de amor sin cadenas. Y Teodora, al verla cada día, no recordaba solo a un animal, recordaba un capítulo que la cambió para siempre, porque Maya no fue una pérdida, fue una respuesta. Cada tarde, después del trabajo en la milpa, Teodora se sentaba bajo el mezquite grande, ese que su esposo plantó hacía décadas. Los niños del pueblo ya sabían que esa hora era especial. El momento en que la señora Teodora contaba historias. Venían en grupo, algunos cargando cuadernos, otros con las manos llenas de tierra, todos con los ojos abiertos de curiosidad. Ella los miraba llegar como quien espera la lluvia, con paciencia y gratitud. Hoy sí nos cuenta de Maya. Decía siempre la más pequeña, Lupita, que no se perdía ni una sola tarde. Claro que sí, respondía Teodora, cruzando las manos sobre el regazo. Pero no es solo una historia, es memoria, y ustedes la van a guardar. Los niños se acomodaban en el suelo, atentos, y ella comenzaba, siempre con la misma frase. Una vez, cuando la tierra ya no creía en milagros, apareció una egua negra como la noche, herida, pero con el alma entera. Con cada relato, Maya crecía en el imaginario de los niños. Era la egua que relinchaba ante los mentirosos, la que protegía las vacas, la que guiaba hacia la verdad. Algunos decían que tenía poderes, otros que era la reencarnación de alguien bueno. Teodora nunca negaba nada. ¿Y usted no tuvo miedo cuando la vio por primera vez?, preguntó un niño. Claro que sí, pero hay cosas que aunque den miedo, hay que acercarse. Porque uno sabe, desde el fondo del pecho, que son importantes. La historia de Maya ya no era solo suya, se volvió parte del pueblo. Las madres nombraban a sus hijas como ella. Los jóvenes escribían canciones. Incluso en las paredes de la escuela, alguien pintó un mural, la silueta de una egua corriendo libre entre milpas. Una tarde, un turista que pasaba por el pueblo escuchó una de las historias. Se quedó hasta el final. Al día siguiente, volvió con una grabadora. «Puedo grabarla. Esta historia tiene que llegar más lejos».
Teodora sonrió. Si sirve para que alguien defienda su tierra como yo defendí la mía, entonces grabe todo lo que quiera. Con el tiempo, la banca bajo el mezquite se convirtió en punto de encuentro. Niños que habían crecido volvieron solo para escucharla otra vez. Y cada vez que alguien preguntaba por el valor, por el coraje, por la lealtad, siempre se hablaba de Maya. En la feria del pueblo ese año hicieron algo diferente. En lugar de elegir a la reina de las flores, organizaron un desfile de guardianes del campo. Y la carroza principal llevaba una escultura de madera tallada a mano de una egua alzando la cabeza hacia el cielo. Teodora, sentada en la primera fila, no pudo contener las lágrimas. Cuando terminó el desfile, Lupita se le acercó con un dibujo en mano. Era ella, Teodora, montando a Maya bajo una lluvia de estrellas. Este dibujo es para usted, porque sin usted, Maya no sería leyenda. Teodora abrazó a la niña con fuerza, conmovida. No, mija, sin Maya yo no sería quien soy. Y en ese momento entendió que las historias no mueren, se siembran y florecen en el corazón de quienes aprenden a escuchar. El sol bajaba lento, dorando los campos como si los bendijera. Desde el porche de su casa, Teodora observaba en silencio. Frente a ella, las milpas se alzaban como un ejército verde, fuerte, agradecido. El viento movía las hojas con suavidad, como caricias. Todo era distinto ahora. La tierra respiraba sin dolor. Los surcos eran rectos, los canales llevaban agua limpia y los maizales daban sombra a nuevos brotes. Los niños del pueblo corrían entre las plantas, riendo, jugando a encontrar tesoros en la tierra fértil. Teodora, con el sombrero sobre las rodillas, mecía su silla con ritmo tranquilo. No decía nada, no hacía falta. Rosendo salió de la bodega con una libreta en mano. «Doña Teodora, ya está listo el plan de siembra de la próxima temporada». El abono llegó completo, y los surcos del lado norte se abrieron con anticipación. «Bien hecho, mijo», dijo ella, sin dejar de mirar al horizonte. Había aprendido a delegar, a confiar, a soltar, y eso también era parte de sembrar. Una brisa fresca le movió el cabello. Cerró los ojos. Por un instante sintió algo distinto. No era aire, era una presencia, suave, antigua, familiar. Abrió los ojos. No había nadie, pero no necesitaba ver para saber. La foto de Maya colgaba en la sala, justo detrás de ella. A veces, cuando la luz entraba en cierto ángulo, los ojos de la egua parecían brillar. «No me he olvidado», murmuró. «Sigues aquí». En su corazón, Maya no era un recuerdo, era un espíritu guardián, la que la empujó a no rendirse, la que apareció cuando la esperanza estaba a punto de desaparecer. Desde el portón, Lupita gritó: «Doña Teodora, la escuela quiere hacer una placa con su nombre y el de Maya. ¿Qué le ponemos?». Ella sonrió, pensando apenas. «Ponle, aquí la tierra fue defendida con el alma, y una egua nos enseñó cómo se hace». Lupita corrió a contárselo a todos, y Teodora volvió a mirar el campo. Se escuchaban los grillos, y a lo lejos, el canto de un ave. La tarde se volvió dorada, y la luz bañaba los surcos como un río tibio. Teodora se puso de pie, bajó los escalones del porche y caminó hasta la orilla del terreno. El polvo suave se metía entre sus sandalias, y cada paso parecía fundirse con la tierra misma. Se detuvo, alzó la mirada. El horizonte se extendía infinito, sin cercas, sin amenazas, solo cielo y campo. Cerró los ojos, respiró profundo y con una voz apenas audible susurró: «Gracias, Maya». No fue un adiós, fue un cierre, un ciclo que se completaba. Esa noche encendió una vela junto a la foto. Se sentó con una taza de café caliente y miró el fuego bailar. En ese pequeño rincón del mundo, sin cámaras, sin testigos, sin premios, había una mujer que venció a los poderosos, que defendió su historia y que aprendió que lo más valioso no se compra, se cuida, se honra, se recuerda. Y en el fondo del campo, bajo la luz de una luna callada, la tierra seguía floreciendo. A veces,
Los milagros no llegan con estruendo, llegan con pezuñas cansadas, heridas y un corazón leal. Esta no fue solo la historia de una egua. Fue la historia de una mujer que se negó a rendirse, que sembró dignidad en tierra seca y la vio florecer con memoria y coraje. Maya no fue un animal cualquiera. Fue el reflejo de lo que aún vive en nosotros, la fuerza de quien ama su origen, la lealtad que no se vende, la voz que resiste cuando todos callan. Si esta historia tocó tu alma, déjanos un comentario con lo que más te conmovió. Dale like si alguna vez has sentido que algo o alguien llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas. Y comparte este video para que más personas recuerden que la tierra, como la dignidad, solo florece en manos de quienes la cuidan con el alma. Y si quieres seguir recibiendo historias que tocan el alma, de esas que nos devuelven la fe en lo sencillo, suscríbete al canal, porque aquí cada historia es una semilla, y tú, al quedarte, eres parte de esta siembra.